Bien, entonces segundo año de secundaria, esta semana vamos a ver la tercera parte de conjuntos. ¿Qué vamos a ver en esta semana? Especialmente operación entre conjuntos. ¿Qué operaciones tendremos? Bien, tenemos las operaciones de unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento, ¿no? Entonces miren, por aquí vamos a observar en el caso de unión o reunión, es donde considera, si nosotros tenemos dos conjuntos, en la unión va a considerar todos los elementos que pertenecen a esos conjuntos, así que tengan ambos o que solamente lo presente uno de ellos, pero serán considerados en la unión, ¿no? Entonces en este caso, como observan, se denota A unión B, como ustedes pueden observar en la figura, A unión B con ese simbolito, y se define como todos los elementos que pertenecen al conjunto A o pertenece al conjunto B, a cualquiera de los dos o a ambos, también indica la unión, ¿no? Por ejemplo, sean los conjuntos A, B y C, ¿sí? Tenemos el conjunto A con 4 elementos que son 1, 2, 3 y 6, el conjunto B con los elementos 2, 4, 6, 7 y 8 y el conjunto C con los elementos 4, 7 y 8, ¿no? Entonces, si nosotros queremos analizar o ver la unión de A con B, si ustedes observan, A con B está teniendo los elementos de 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Observas aquí que se repite el número 2 y el número 6, sí se repite y solamente se coloca una sola vez. Observas que el número 1 solamente pertenece al conjunto A, pero no al B, pero como está hablando de la unión o de la reunión, también se considera, ¿no? Entonces vamos a ver gráficamente. Si tenemos aquí los conjuntos A y B, usando el diagrama de Venn, tendría esa forma, ¿no? Porque sí tiene elementos de la intersección, ¿ya? Que serían 2 y 6, y los elementos que solamente pertenecen a A serían el 1, el 3, ¿no? Y solo a B sería el 4, el 7 y el 8, ¿no? Y la unión viene a ser todo lo que está con respecto al conjunto A y el conjunto B, lo que está coloreado de celeste. Todos estos elementos que están en la unión se escriben aquí como se muestra. ¿Está bien? Aquí está expresado por extensión y aquí es gráficamente. Vamos a ver otro caso. Ahora, ¿qué pasa si yo uno B con C? ¿No? La unión de B con C tiene los elementos 2, 4, 6, 7 y 8. Y si nosotros representamos aquí el conjunto B, tenemos sus elementos 2, 4, 6, 7 y 8, y nosotros podemos observar que 4, 7 y 8 son justo los elementos del conjunto C. ¿Sí? Ahí está el conjunto C. Y notamos que el conjunto C está incluido, está dentro del conjunto B, ¿no? Y la unión prácticamente viene a ser todo, ¿qué cosa? Todo el conjunto B, ¿no? La unión es todo el conjunto B. Si ustedes observan aquí arriba, es tal cual, ¿sí? Es tal cual. Y en ese caso, si uno está incluido en el otro, ¿está bien? ¿Qué pasa ahora la unión de A con C? ¿No? En el caso de la unión de A con C, observa, va a tener los elementos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Y nosotros observamos que A y C no tienen elementos en común. Son conjuntos disjuntos. Ojo, conjuntos disjuntos. ¿Y ellos cómo se grafican? Se grafican de esta forma, ¿no? Observamos que el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3, 6 y el conjunto C tiene los elementos 4, 7 y 8. ¿Está bien? Entonces ahí están observando. Y si me pide la unión no es otra cosa que colorear los dos conjuntos. Y la unión de estos elementos que tiene aquí 4 y aquí 3 son 7 elementos como se muestran aquí arriba. ¿Sí? Ese es en el caso de la unión. Para la unión no necesitas tener intersección como el primer gráfico, no necesariamente. ¿Está bien? Entonces acá la unión viene a ser todo el conjunto A y todo el conjunto C. Ojo, solamente ellos, no lo demás, lo que está representado con el rectángulo, recuerda que es el conjunto universal, eso no. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el otro caso, intersección, ¿no? Intersección. En este caso sí, solamente va a considerar los elementos que tienen en común. Si aquí está representando dos conjuntos A y B, ¿no? Solamente los que comparten, los que tienen en común. Aquí se denota de esta manera, A intersección B, ¿no? Se define X tal que X pertenece al conjunto A y pertenece al conjunto B. Ojo, que pertenezca a ambos, a ambos.
Entonces, por ejemplo, aquí colocamos los mismos conjuntos que el ejemplo anterior, A, B y C, y vamos a ver en la intersección. En la intersección de A con B, observan, en A con B solamente tienen los números 2 y 6. 2 y 6 en común. El 1 solamente lo tiene el A, el B no lo tiene, así que no es elemento de intersección. En el caso del 3 también solamente lo tiene el A, no lo tiene el B, así que no es elemento de intersección. Igual modo pasa con el 4, 7 y 8, ¿no? Esos elementos solo le pertenecen al conjunto B, no al conjunto A. Entonces, solamente ¿qué tienen en común? El 2 y el 6. Entonces, esta viene a ser los elementos de la intersección, de la operación de intersección. Y si hacemos gráficamente, observa estos dos conjuntos, la intersección solamente sería donde está el 2 y 6 y sería sombreado. Esa parte sombreado de celeste viene a ser la intersección de A y con B. ¿Qué pasa en el otro caso? De B con C. Si yo realizo la intersección de B con C, los elementos que tienen en común son el 4, el 7 y el 8. ¿Sí? 4, 7 y 8. ¿Y te das cuenta que es el mismo conjunto C? Claro que sí. ¿Y por qué es el mismo conjunto C? Porque el conjunto C está dentro del conjunto B. Por ese motivo. Si yo tengo así esta forma, el gráfico de estos dos conjuntos, donde uno de ellos está en el interior, la intersección será el conjunto pequeño, el que está incluido en el otro. Entonces sería esta parte, 4, 7 y 8. Eso viene a ser la intersección de B con C, 4, 7 y 8. Bien, entonces la intersección de B con C viene a ser C. ¿Está bien? Ahora vamos a ver en el otro caso, intersección de A con C. A ver, vamos a ver, A con C, A tiene los elementos 1, 2, 3, 6. C tiene los elementos 4, 7 y 8. Profesora, no tiene ningún elemento en común. Si no tiene ningún elemento común, quiere decir que el conjunto es vacío. Si es vacío, se coloca entre llaves, nada más, o con el simbolito del 0 tachadito, como lo vamos a ver en el gráfico. ¿Sí? Nosotros hemos definido que A y C son conjuntos disjuntos, ¿no? Quiere decir de esta forma, son conjuntos separados. ¿Está bien? Y si me piden la intersección, acá observamos que se va a colorear, no se va a colorear nada, porque no tienen ningún elemento en común. Entonces queda en blanco. ¿Y cuál sería su solución? Así, el conjunto vacío. Entonces el conjunto vacío puede ser representado así entre llaves, nada más, o con este simbolito, el 0 tachado. Nada más, cualquiera de los dos. Algunos pueden equivocarse en colocar entre llaves y este simbolito dentro de él, el cual es falso. Eso no indica conjunto vacío, sino indica un conjunto que tiene un elemento, ese símbolo. Nada más. ¿Sí? Bien así, como está arriba, o así, los dos, cualquiera, uno de los dos. ¿Está bien? Bien, entonces en ese caso es intersección. Ahora vamos a ver la siguiente operación matemática que dice diferencia. ¿Cómo dice diferencia? Es quitarle, es restarle elementos. Aquí sí es importante el orden, ¿no? Si a mí me dice A menos B, ojo, en conjuntos, ¿no? Letras mayúsculas porque son conjuntos. Si me dice A menos B, es muy diferente, o la solución o la respuesta es muy diferente a B menos A. ¿Está bien? Aquí importa el orden, ojo, aquí importa el orden. Entonces se puede notar, como ustedes observan, A menos B en ese orden, ¿no? En ese orden, A menos B serían todos los X, tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. ¿Está bien? Todo lo que pertenece al conjunto A, pero que no pertenezca al conjunto B o al segundo conjunto. ¿Está bien? Entonces vamos a ver aquí en este ejemplo, ¿no? Acá tenemos los tres conjuntos y vamos a ver A menos B. Observa, A menos B, por el caso anterior, ya sabemos que en común tienen el 2 y el 6. Pero observamos el conjunto A. Si nosotros le quitamos el 2 y el 6 que pertenece al conjunto B, solamente estaría quedando el 1 y el 3, ¿no? El 1 y el 3. Entonces, A menos B solamente será 1, 3. ¿Ya? 1, 3. ¿Ya? Entonces, como mencioné,
solamente estarían quedando los elementos 1 y 3. Ahora, gráficamente, mira, observa gráficamente el conjunto A y el conjunto B, donde se coloca cada uno de los elementos. Gráficamente, si ustedes observan, como dice, son todos los X que pertenecen a A. Si hablamos de todos los X que pertenecen a A, será 1, 2, 3 y 6. Pero que no pertenezca a B. Pero nosotros observamos que el 2 y el 6 pertenecen al B. Entonces, en la diferencia no los voy a considerar. Solamente voy a considerar los que pertenecen solo al conjunto A, que viene a ser 1 y 3. Entonces, ¿cuál representa? Esta región sombreada, 1 y 3. Ahí está, ¿sí? Y eso es la representación de A menos B. Ahora veamos cuando es B menos C. B menos C, observas 4, 7 y 8 pertenecen a C, así que eso lo tachamos y solamente me quedaría 2 y 6, ¿no? Y si lo hacemos gráficamente, observa aquí, B menos C, a B le tengo que quitar lo que tiene C, así que le quitamos y quedaría así, blanco, ¿está bien? Y solamente quedaría como una rosquita. ¿Cuál sería B menos C? Solamente sería 2 y 6. Toda la región sombreada sería B menos C. ¿Está bien? Esa es la representación. Ahora vamos a ver A menos C. A menos C tiene los elementos 1, 2, 3 y 6. Profesora, pero es igualito que el conjunto A. Claro que sí. ¿Por qué? Porque estos conjuntos son disjuntos, son separados. Y si yo le quito A, le quito C, no le estoy quitando nada porque no tienen ningún elemento en común. ¿Sí? ¿Te das cuenta? No comparten ningún elemento. Y si no comparten ningún elemento, le quito nada, le quito 0 y se queda el A con sus mismos elementos. Entonces, en este caso, A menos C resulta ser A. Solamente en este caso, cuando los conjuntos son disjuntos. ¿Sí? Acá cuando tienen intersección es muy diferente. Aquí cuando uno está incluido en el otro es también diferente. ¿Está bien? Entonces tenemos esos tres casos en los gráficos. ¿Sí? A ver, vamos a ver el siguiente. Pero en este caso, si a mí me piden al revés, ¿no? Miren, acá observen el gráfico, vale recalcar, ¿ya? En este caso, en la diferencia, si mencioné, es importante, como dije, A menos B es muy diferente a B menos A. ¿Qué hubiera pasado si a mí me dicen, profesor, a ver, ¿me puede decir usted B menos A? Claro que sí. Si yo tengo aquí B menos A, la región sombreada sería 4, 7 y 8. Nada más. Esta parte sería B menos A. Si aquí me hubiera dicho, a ver, C menos B, ya, a C menos B, aquí sería vacío. ¿Por qué? Porque a C le quitaría todo lo que tiene B. Y como B tiene 4, 7 y 8, se eliminarían todos y quedaría vacío, conjunto vacío. En el siguiente, si me dice C menos A, a C no le quitas nada porque no comparte nada con A. Entonces C menos A sería 4, 7 y 8. En otras palabras, sería el conjunto C. ¿Está bien? Y vamos a ver en el caso de complemento. ¿Ya? En este caso, a ver por ahí alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí, para avanzar con complemento. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Darwin, Alejandra. Creo, Miss. ¿Ya? Ángel, ¿qué dicen ustedes? ¿Tienen alguna pregunta con las operaciones? No te escucho bien. No, profe. Ya, quedó claro. Entonces, vamos a avanzar en el siguiente. Ya, entonces no hay pregunta. Avanzamos con complemento de un conjunto. Bien, en el caso de complemento de un conjunto, también puede ser una operación, ¿ah? Me pueden pedir la unión de A con B y ayer el complemento de la unión de A con B, también, ¿no? En este caso siempre vamos a tener un conjunto universal, ¿no? Por ejemplo, del caso anterior que ha sido con los números naturales, puedo considerar los números del 1 hasta el 20 o del 1 hasta el 10, ¿no? Ese sería el conjunto universal. Entonces, con respecto a un conjunto y el conjunto universal, la operación de complemento es qué elementos le faltan para que sea el todo, o el total, que viene a ser el universal, ¿no? Entonces, aquí se denota el complemento como el siguiente modo, ¿no? Considerando, claro, que el conjunto sea A, ¿no? Si el conjunto es A, el complemento se halla colocando una línea horizontal hacia arriba. Si yo tengo esta A con esa línea, indica que me piden el complemento.
o si tengo el A con una C, o una A con una comilla, o una C adelante y entre paréntesis dentro el nombre del conjunto, ¿no? Tengo 4 formas de denotar o que me pidan el complemento. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se define? El complemento se define los X, tal que X pertenece al universal y X no pertenezca al conjunto A. No son todos los elementos que pertenezcan al universal menos al conjunto solicitado, al conjunto de quién, de qué conjunto yo quiero hallar el complemento. ¿Está bien? Entonces vamos a ver el ejemplo. Como es aquí, sean los conjuntos. Observa, estoy considerando un conjunto universal del 1 hasta el 8 y el conjunto A de 1, 3, 4, 7 y 8. ¿No? Entonces, para hallar el complemento del conjunto A sería 2, 5 y 6. ¿No? ¿Por qué? Porque el 1 ya lo tiene, el 3 también, el 4, el 7 y el 8. Solamente le falta para que sea igual al universal, le falta el 2, el 5 y el 6. ¿Está bien? Y gráficamente, observa, si este es el conjunto universal, colocamos aquí los numeritos y observas el 1, 3, 4, 7 y 8 son el conjunto A, los elementos del conjunto A, y el complemento sería la región coloreada de celeste, que son 2, 5 y 6. Este de aquí, o lo que está fuera del conjunto A, ¿no? También fuera del conjunto A, vienen a ser el complemento del conjunto A. Listo, eso viene a ser con respecto a complemento. ¿Está bien? Entonces aquí viene a ser el complemento. ¿Sí? ¿Cómo dice? Recreo, Miss. Ah, ya, muy bien. Recreo, me dice. Bien, entonces, ahí en complemento quedó claro. Sí, ¿verdad? Ya, entonces vamos a ir a recreo. Hacemos una pausa. Sí. Ya. Ahora, ya que quedó claro complemento de conjuntos, vamos a ver diferencia simétrica, ¿no? En este caso, va a representarse a dos conjuntos y la diferencia simétrica es la unión de A menos B con B menos A, ¿no? En otras palabras, es la unión de solo A con solo B, ¿no? O la unión del solo el primer conjunto con el solo segundo conjunto, ¿no? Entonces la notación es la siguiente, ¿no? Se representa con un triangulito A, Sí, yo no veo que está compartiendo pantalla. A diferencia simétrica B. Ah, cierto, me falta compartir un ratito. Bien, como mencioné, A diferencia simétrica es A triangulito con B, ¿no? A diferencia simétrica B indica A menos B unido con A B menos A. O también puede ser representado como la unión de A con B menos la intersección de A con B, ¿no? Entonces en este caso ahí es menos, ya es menos, ha salido un cuadradito. Ahí debe ser menos. Aquí, menos. Ya, esa es la representación. Bien, entonces continuando. Ya. Continuando, aquí. Vamos a hacerlo con el ejemplo. Sean los conjuntos. Tenemos el conjunto U, que tiene los elementos 1, 2, 3 y 6. Y el conjunto A, que tiene los elementos 2, 4, 6, 7 y 8. ¿No? Entonces, en este caso, U menos A. U menos A, ¿ya? Aquí vamos a corregir. U menos A tendría los elementos 1 y 3 porque 2 y 6 comparten. Y el conjunto B menos A o A menos U debe tener los elementos 4, 7 y 8, ¿no? Entonces observas que el 2 y el 6, que pertenece a ambos conjuntos, esos elementos no los está colocando, ¿no? Y eso viene a ser la diferencia simétrica, ¿no? Entonces la diferencia simétrica de A con B es la unión de estos dos. 1, 3, 4, 7 y 8. Y si nosotros analizamos gráficamente, acá tengo el conjunto A y el conjunto B, 2 y 6 son los elementos que tienen en común, y solo A tiene 1 y 3 y solo B tiene 4, 7 y 8. Y observas, la diferencia simétrica son las regiones que están de color celeste, ¿no? Es la unión menos la intersección. Esto viene a ser la diferencia simétrica de A con B. Entonces por aquí voy a colocarle los nombres de los conjuntos. Aquí está A y aquí está B, ¿no? Si no sale diferente, A con B. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien cree que tiene alguna pregunta?
¿Ninguno? ¿Cómo? No entendí bien. Ya, mira, te vuelvo a explicar en la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se representa de dos maneras. Que puedes hallar A menos B y luego B menos A. Y de esos dos realizas la unión. O a la unión le quitas la intersección. ¿Está bien? Entonces acá vemos en el gráfico. Cuando hemos hecho la diferencia, A menos B solamente era 1 y 3. ¿Ya? Y B menos A es 4, 7 y 8. Pero como es diferencia simétrica, te pide la unión de estas dos regiones sombreadas, que es 1, 3, 4 y 7. O otra con otras operaciones. ¿Cómo puedo trabajar? La unión, ¿no? Con A, B, la unión sería todo de celeste. A esa unión le quito la intersección. La intersección viene a ser 2 y 6. Y está de blanquito porque ha sido quitado. Entonces, ¿qué elementos tienen la diferencia simétrica? Solamente A unido con solamente B, que tiene 5 elementos. 1, 3, 4, 7 y 8. Eso viene a ser diferencia simétrica, que es muy diferente a la diferencia. La diferencia solamente es una vez. Aquí en la diferencia simétrica trabaja con 2 veces y con la unión. ¿Está bien? O en el segundo caso que trabaja la unión, la intersección y la diferencia. ¿Sí? ¿Tienes de nuevo otra pregunta? ¿Quedó claro? Sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, entonces pasamos ahora con los problemitas, ¿no? Bueno, en este caso va a trabajar con el cardinal, ¿no? ¿Te acuerdas del cardinal? Está representado con el n, es el número de elementos, ¿no? En el 1 dice, el número de elementos de la unión de A con B es 60. El número de elementos de A es 44, el número de elementos de B es 30. Y me pide el número de elementos de la diferencia simétrica. Bien, entonces aquí vamos a colocar, quiero que todos estén atentos. Vamos a colocar lo siguiente. Hay una fórmula con respecto a la unión, la intersección. Cuando yo quiero hallar el número de elementos, ¿ya? Mira, observa, el número de elementos de la unión, ¿ya? Del conjunto A unido con el conjunto B, ¿ya? Ojo, el número de elementos, ¿ah? Este es igual al número de elementos del conjunto A más el número de elementos del conjunto B, ¿ya? Y menos el número de elementos pero de la intersección. ¿Por qué menos? Porque al sumar los elementos de A y de B está sumando doble los elementos que se repiten, ¿no? Entonces tengo que quitarle el número de elementos de la intersección. Así. ¿Está bien? Ese de aquí es una regla general, es una fórmula general. Cuando te habla con respecto al cardinal o al número de elementos de la unión de la intersección. ¿Está bien? Entonces esto de aquí lo vamos a colocar con bordecito. ¿Está bien? Vamos a colocar un poquito más de protagonismo al bordecito. ¿Ya? Y si es posible vamos a colocarle un colorcito. Ahí está. Esto. Y de esto, según a los datos iniciales con la condición sí, ¿no? Vamos a reemplazar. ¿Qué cosa, profesora? Vamos a reemplazar. Mira, vamos a reemplazar por la cantidad. Le quitamos ya el rellenito, le quitamos el contorno, ¿no? Entonces, el número de elementos de la unión ya nos da, dice que es 60. Ahí está. El número de elementos de A también nos da, que es 44. 44. El número de elementos de B también nos brinda, que es 30. Pero no nos brinda el número de elementos de la intersección. Bien, si pasa eso, nos falta hallar esa es la cantidad de elementos de la intersección, ¿no? 44 con 30 están sumando 74. ¿Es correcto, chicos? A ver si me ayudan ustedes. ¿Es correcto? ¿Conforme? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que conviene es mira, observa, la cantidad de elementos de la intersección es negativo. El de aquí que pasa a cambiar con el 60. Si pasa al otro lado en lugar del 60 será positivo. Y el 60 que está positivo pasaría con signo negativo. Entonces vamos a quitarle el de aquí, ¿ya? Y colocamos por aquí. Aquí, vamos a hacer el cambio.
¿Muy bien? Y acá viene a ser 60. Muy bien. Entonces por aquí algo está pasando. Igual, ya. Sí, algo se redujo. Ya, ahí está. Esto. Entonces, ¿cuánto resulta ser la cantidad de elementos de la intersección? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la diferencia? 14. 14. ¿Ya? Esa viene a ser la diferencia. Bien, ahora, profesora, ¿para qué he hallado la cantidad de elementos de la intersección? Bien, para hallar el número de elementos ¿de qué? De la diferencia simétrica. Entonces, mira, vamos a colocar por aquí ahora lo que nos pide. A nosotros nos dice la diferencia simétrica, así que aquí no es la intersección, sino el triangulito. Por aquí tengo el triangulito, ahí está. Yo quiero eso, pero nosotros sabemos por teoría, observa la diferencia simétrica, ¿qué viene a ser? La cantidad de elementos de la unión menos los elementos que se encuentran en la intersección. Entonces yo tengo el número de elementos de la unión. Yo tengo esto. Yo tengo esto. Y le tengo que quitar el número de elementos de la intersección. ¿Ya? Ese le tengo que quitar. ¿Bien? Ese lo tengo que quitar. ¿Ya? Ahí está, eso. Entonces, solamente toca reemplazar, ¿no? Como quiero el número de elementos de la diferencia simétrica, de la unión es 60 y de la intersección encontramos que era 14. Listo. Entonces, el número de elementos de la diferencia simétrica de A con B es la diferencia de 60 con 14. Y eso resulta 46. ser 46. Muy bien. ¿Es correcto? ¿Los demás? ¿Es conforme? ¿Pregunta? Miss, lo de arriba es fórmula, ¿verdad? El de arriba es fórmula. Ajá. Esa es fórmula. ¿Sí? Y el de aquí también sería una regla. Cada vez que te pide la cantidad de elementos, lo puedes hallar usando esto. ¿Está bien? Cada vez que te pide cantidad de elementos. ¿Ya? Y esto. Así sería. Bien, ese es en el caso número 1. ¿Está bien? Ahora vamos a ver. Antes de pasar al número 2, ¿alguien tendrá alguna pregunta con el número 1? Quedó claro, solamente hemos reemplazado, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora el número 2. En el número 2 dice, tengo el conjunto A, ¿no? Creo que se ve muy pequeñito, vamos a darle un poquito más de protagonismo. Ya, ahí está. Tengo el conjunto A que tiene los números consecutivos del 1 al 8 y tengo la intersección de A con B que son 1, 3, 5 y 7. Y me pide el número de elementos de A menos B. Bien, primero vamos a hallar A menos B. ¿Está bien? A menos B. Y A menos B viene a ser una operación entre conjuntos. La respuesta viene a ser un conjunto. ¿Está bien? Primero A menos B. Después hallamos la cantidad. Bien, para yo hallar A menos B, necesito los elementos que tengan en su intersección. ¿Sé qué elementos tienen su intersección A con B? Claro que sí. Pero profesora, no me dan el conjunto B. Es cierto, no te dan el conjunto B, pero sí te están dando la intersección. La intersección que está indicando que 1, 3, 5 y 7 también lo tiene el conjunto B. ¿Tendrá aparte otros elementos? Sí, también. Pero para la diferencia yo necesito el conjunto o el primer conjunto que es A y necesito la intersección de los dos conjuntos, de A con B. Entonces ustedes observan, la intersección tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces 1, vamos a colocar de rojito, 1, 3, 5 y 7 son los elementos que tiene en común con el conjunto B. Y cuando me dice A menos B, solamente tengo que colocar los números que se quedan en A, que solo lo tenga A. ¿Y quiénes son los números que solo lo tiene A? Los que están de negrito. El 2, el 4, el 6 y el 8. Esos son los numeritos de A menos B. ¿Cuántos elementos hay?
4. Entonces con esto ya está lo que me piden calcular. ¿Qué me piden? A mí me piden calcular n de a menos b. ¿Sí? N de a menos b. ¿Qué viene a ser n? El cardinal. ¿Qué indica el cardinal? El número de elementos diferentes que tiene esa operación, ¿no? ¿Cuántos elementos diferentes tiene? 4. Recuerda siempre que el número de elementos o el cardinal de un conjunto o de una operación es un número natural, es una cantidad. Y esto viene a ser mi respuesta. ¿Está bien? Esta viene a ser mi respuesta a la solución del problema. ¿Alguna pregunta en el número 2? ¿Quedó claro? Solo es eso, Miss. Solamente es eso. Solamente es eso. Ya, mira, porque me está dando la intersección. Ya, ahora vamos a ver el número 3. A ver, en el número 3 me dice el número de elementos o el cardinal de la intersección de B con C es igual a 10. El número de elementos de B es 23 y el número de elementos de C es 36. Me pide el número de elementos de la diferencia simétrica. Pero en este caso te das cuenta, es como el ejemplo número 1, como el problema número 1. Entonces, ¿qué requiero? Necesito de estas dos fórmulas, ¿no? Requiero de estas dos. Aquí, requiero de estas dos, ¿no? Para hallar el número de elementos de la diferencia simétrica de A con B, yo necesito el número de elementos de la unión con el número de elementos de la intersección. ¿Tengo de la unión? No. ¿Tengo la intersección? Sí, pero me falta la unión. Entonces, ¿qué tengo que realizar? Tengo que reemplazar, ¿no? Mediante ecuación, ¿no? Reemplazando la formulita, tengo que hallar los valores. Como yo no tengo el número de elementos, esto se va a mantener igual, ¿no? Pero en este caso, los conjuntos son B y C. B y C. Entonces aquí también vamos a cambiar según el nombre de los conjuntos que se muestran, ¿ya? Entonces el número de elementos de la unión de B con C es igual al número de elementos del conjunto B más el número de elementos del conjunto C menos la intersección de los conjuntos B y C. Así es, ¿ya? Entonces el número de elementos de B es 23, reemplazamos. Número de elementos de C viene a ser 36. Profesora, no tengo el número de elementos de la intersección. No lo tengo, profesora. Acá es número de elementos de B intersectado con el conjunto C. No lo tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí, profesora? Bien. Podemos hacer lo siguiente. A ver, entonces vamos a darle forma aquí. A ver. Sí tengo la intersección. ¿Cuánto es la intersección? 10. Ya me estaba asustando. Yo iba a hacer otras ecuaciones. Viene a ser 10. Bien, entonces, si tenemos aquí, no hay ningún problema, si lo tenemos. ¿Cuánto es entonces 23 más 36 y menos 10? ¿Cuánto es, jóvenes? 49, ¿verdad? 39. Muy bien. ¿49 o 59? A ver, si me dice, mientras voy cambiando aquí. Claro, en este caso, mira, que en el problemita dice A diferencia con B, ¿no? Entonces debe ser B con C. ¿Ya? Ahí debe ser B con C, ahorita lo vamos a cambiar. ¿Ya? B con C. ¿No? Si me pide la diferencia simétrica de B con C, es el número de elementos de B unido con C menos el número de elementos de la intersección de B con C. Así. ¿Está bien? Entonces por aquí esto es lo que tiene que estar. ¿Ya? Esto de aquí van a tener que ustedes cambiarlo, sí, chicos, solamente borrarlo y colocarlo, ¿ya? Acá ha habido un lapsus, con B, ya problema de tipeo. Entonces vamos a colocar aquí para poder reemplazarlo.
¿Ya? Entonces en este me pide esto. ¿Está bien? Listo. Bien, entonces ahora solamente toca reemplazar, ¿verdad? Ya tengo la unión, ya tengo la intersección. Entonces reemplazamos por aquí, le quitamos colorcito, ¿no? Entonces la unión, el número de elementos de la unión es 49, número de elementos de la intersección es 10. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la operación de la diferencia simétrica de B con C? ¿Cuántos elementos? 39. Bien, entonces esta sería mi respuesta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? No, pues. No, entonces continuamos. Por ahí alguien tiene problemas con su micro. Ahí lo tratan de solucionar, ¿no? Ya, ahora aquí el número 4. A ver, en el número 4, ya, dice, si el número de elementos de B menos C es igual a 15, el número de elementos de C menos B igual a 10, número de elementos de B unión C 31, y me piden determinar el número de elementos de la intersección de B con C, ¿no? Entonces en este caso B menos C y C menos B, mira, B menos C y C menos B también hace mención a esta fórmula, ¿no? Hacen esta fórmula. Bien, profesora, ¿cómo puedo hacer eso? Ah, ya. Cuando es diferencia simétrica, recuerda que también nosotros lo podemos trabajar del siguiente modo. ¿Ya? Del número de elementos de la diferencia de B con C más el número de elementos de la diferencia ahora de C con B menos B. Así, también. Profesora, no entiendo. Mira, vamos a ir en la forma del gráfico, ¿ya? Vamos aquí en la diferencia simétrica. Quiero que observes. A menos B es 1 y 3. ¿Cuántos elementos tiene? 2. B menos A tiene los elementos 4, 7 y 8. Aquí está. ¿Cuántos elementos son? 3. ¿Cuántos el cardinal o cuántos elementos tiene A menos B? 2. ¿Cuántos elementos tiene B menos A? 3. Y si yo sumo 2 más 3, ¿cuánto es? 5. ¿Está bien? Entonces es lo mismo que estaría sumando esta cantidad. Por eso le voy a dar forma aquí. También la diferencia simétrica o la cantidad de elementos de la diferencia simétrica es igual a la suma, pero de la cantidad de elementos de la diferencia de B con C menos B. ¿Sí? Mira, B menos C y después C menos B. Y sumo la cantidad. ¿Está bien? Ahora, aparte de ello, me da la diferencia y también me da la unión, pero me falta la intersección. Entonces también podemos hacer uso de aquí, del primero también, aquí. ¿Está bien? Bien, entonces en este caso será al revés. ¿Está bien? Será al revés. Entonces vamos aquí a quitarle su fondito, su protagonismo, para trabajar. A ver, la diferencia simétrica no me da aquí la de la diferencia, sí, de B menos C es 15, me da de C menos B también, que resulta ser 10, ¿está bien? 25. Y ahí es 25, muy bien, es 25. Pero voy a trabajar incluso con la fórmula anterior, jóvenes, ¿ah? 25. ¿Cuál era la fórmula anterior? A ver, el de aquí, con la unión. Ya, y esto lo vamos a dejar por aquí. A ver, por ahí. Ya tengo de la diferencia simétrica. ¿Está bien? Ahora yo quiero la intersección. La intersección. A ver, tengo la diferencia, a ver, reemplazando aquí, vamos a quitarlo esto, el número de elementos de la diferencia simétrica, 25, tengo de la unión, sí, ¿verdad? Tengo de la unión aquí arriba, ¿cuánto es la unión? 31,
y solamente me faltaría hallar la intersección. Entonces con el de aquí ya estaría resuelto, entonces no hay necesidad de esta formulita, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tiene la intersección de B con C? 6. Exacto, el de aquí pasaría a sumar, ¿no? Pasaría acá en el lado del 25 y el 25 pasaría a restar, ¿sí? Quedaría de esta forma y sería 6. Listo, esa viene a ser mi respuesta. A ver, pregunta, mira, aquí hemos derivado otra de las formulitas también que nosotros nos podemos hallar o ayudar, ¿no? Si nosotros tenemos alguna dificultad de recordar, lo podemos hacer con el gráfico como les expliqué hace un momento, ¿no? Entonces mira, la diferencia simétrica ya tenemos dos fórmulas para hallar el cardinal de la diferencia simétrica. Una de ellas que hemos estudiado es el número de elementos de la unión menos el número de elementos de la intersección de esos dos conjuntos. O también puedo hallar como es la suma del número de elementos, pero la de las diferencias de B menos C con la cantidad de elementos de C menos B. Nada más, los dos son válidos, ¿no? Y en este caso es necesario usar estos dos formulitas con respecto a la diferencia simétrica, ¿no? Solamente es reemplazar y trabajar con ecuaciones, nada más. ¿Alguna pregunta ahí en el número 4, jóvenes? ¿Alguna duda? Está claro. Ya, entonces vamos en el número 5. En el número 5, a ver, también, a ver, dice el número de elementos. Vamos a colocar por acá el número de elementos del conjunto B son 20, del conjunto C 26, el número de elementos de la intersección de B y C es 16 y me pide calcular la suma, pero del cardinal de B menos C con C menos B. Miren, observen acá, B menos C, C menos B. ¿Qué viene a ser? Diferencia simétrica, ¿no? Mira, B menos C, C menos B. ¿Y qué me pide? Me piden la intersección. Y aquí tengo la intersección. Me dan la unión. No me da unión. Entonces vamos a colocar aquí las formulitas, ¿ya? Para nosotros guiarnos. ¿Cuál de ellos será necesario utilizar? ¿Ya? Ahí está. ¿Cuál de ellos será necesario utilizar? A ver, a mí me pide esto. Esto me pide. Y eso lo puedo hallar sabiendo qué cosa, la diferencia simétrica. ¿Está bien? Y la diferencia simétrica lo puedo hallar con esto, con la unión y la intersección. Pero estoy observando que voy a hacer uso todavía del primero, también de la primera formulita, del de aquí. De este. También voy a hacer uso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a colocar de manera ordenada, ¿ya? Este será el último, ¿ya? Este será el segundo y el de aquí viene a ser el primero, ¿sí? A ver, vamos a ver, ordenando. El de aquí le sacamos, chau foquito, ya terminaste tu trabajo de pensar. Bien, entonces aquí vamos a darle forma. B y C, sí, está con B y C. Ya, vamos a reemplazar. La unión de B con C no lo tengo. B solito, sí, ¿cuánto es? 20. C, la cantidad de elementos de C, 26. La intersección son 16. Ahí está. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la unión? A ver quién me dice, ¿cuántos elementos? ¿Cuánto resulta ser aquí? ¿Cuánto? 30. 30, muy bien, porque es 20 más 26 menos 16. Ya está, ese es 30. Ahora, ¿para qué me sirve la unión? Para poder reemplazar, ¿no? Reemplazar. ¿Dónde? En la segunda. Aquí, profesora. Reemplazamos aquí.
Bien, entonces le quitamos colorcito y borrecito. La unión ya lo tengo, es 30. La intersección también lo tengo por condición inicial, que es 16. Entonces, el número de elementos de la diferencia simétrica de B y C, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 30 menos 16. 14, ¿no? Ahora, profesora, ya tengo eso, entonces ¿cómo puedo hallar? Fácil, ya lo podemos hallar aquí. ¿Cómo, profesora? Mira, observa, vamos a copiar para poder reemplazar. Ya, mira, espérate. Ya, mira, acá vamos a reemplazar, mira, observa, ya están. Solamente vamos a colocar el número de elementos de B con C, de la diferencia simétrica de B con C, es 14. Listo. ¿A mí qué me pide? Me pide el número de elementos de B menos C más el número de elementos de C menos B. Y eso es lo que se encuentra no sé. Sí, sí se encuentra aquí. Ahí está con la suma. Es lo que nosotros observamos aquí. Entonces, ¿cuánto es tu respuesta? Viene a ser 14. ¿Cuál de las alternativas es? La alternativa E. Esta viene a ser mi respuesta, la solución a este problemita. Esta es mi respuesta, 14. ¿Está bien? Pregunta, ¿quedó claro? Mire, hemos reemplazado lo que ya tenemos en las fórmulas. ¿Sí? Estamos practicando con respecto al número de elementos, a coordinar elementos de las operaciones. ¿Alguna pregunta ahí? No, me está claro. Ya está claro. Bueno, lo demás, el número de elementos de ya de la unión, de la intersección, eso ya ustedes lo saben. Por eso no tenemos problemas de su tipo. Solamente estamos recordando con el caso del cardinal y aplicando estas formulitas. ¿Ya? Ahora vamos a ver en el número 6. En el número 6 dice, si M tiene los elementos X, tal que X pertenece a los naturales, y X es mayor que 8 pero menor o igual que 16. Y en el caso de N, si dice son los X al cuadrado, tal que X pertenece a los naturales y X es mayor o igual que 2 pero menor o igual que 6. Y me dice hay el número de elementos de M menos N menos la intersección de M con N. Entonces, bien, aquí tenemos un bonito problemita para poder trabajar. Primero, a ver, yo les pregunto, M, ¿cómo está determinado? ¿Cómo está expresado? ¿Por extensión o por comprensión? A ver, ¿qué dicen ustedes? Extensión. Uno dice extensión, alguien dice otro. ¿Todos de acuerdo? ¿Por extensión? ¿No? Viene a ser por comprensión, jóvenes, está por comprensión. ¿Por qué? Porque está indicando el tal que y está diciendo una característica, en este caso que sus elementos son números, ¿no? Por extensión es cuando se menciona uno por uno, separados por punto y coma si son números, ¿no? Entonces ahora, aquí como dice X tal que X, ¿no? Aquí X es mayor que 8 y menor que 16. El X aquí adelante es igualito, como se muestra. No le está sumando nada, no le está multiplicando ni elevando a ninguna potencia. Entonces, tal cual tenga los valores de X, los voy a colocar en el conjunto M. X es mayor que 8, entonces debe ser 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 porque indica menor o igual que 16, ¿no? Entonces sí lo considera el 16, ¿sí? Hasta ahí, ¿está claro? ¿Me falta algún número? A ver, ustedes son los observadores. ¿Falta algo? No, ¿verdad? Ahora voy a encontrar los elementos del conjunto N. ¿Ya? Ahora, para hallar los elementos del conjunto N, ¿yo qué necesito? Primero, saber los elementos o los valores del X, ¿no? Entonces, por aquí vamos a colocar y vamos a hallar los valores de X, ¿no? Para hallar los valores de X, ¿ya? Podemos colocarlo por aquí. X minúscula, X dice que es mayor o igual que 2, pero menor o igual que 6. Entonces tiene los valores 2, 3,
4, 5 y 6. Ahí está. Ahora, ¿para qué estoy colocando los valores de x aquí, profesora? Se está colocando porque dice que los elementos de n son x al cuadrado. Entonces, para colocar aquí, yo tengo que elevar al cuadrado cada uno de los elementos de x. ¿Está bien? Entonces, si el valor de x es 2, elevando al cuadrado es 4. Coloco 4, ¿no? Siguiente valor de x, 3, lo elevamos al cuadrado, es 9. Siguiente, 4, elevando al cuadrado, 16. Bien, ¿cuál será el siguiente? A ver, ¿qué me puede decir acá? Coronel, ¿cuál será el siguiente? ¿Cuál? ¿Cuál será el siguiente, jóvenes? 16. 25. 25 y 36. 36. Ya está. Ahora sí, ustedes observan cuando está por extensión, ¿no? Más rápido, más fácil de visualizar los numeritos que tengan aquí. Primero vamos a hallar m menos n. ¿Ya? Entonces vamos a colocar por aquí, mira, observa, m menos n. Estos son los elementos de n. Si yo le quito n, quiere decir que tengo que quitar los elementos que tengan en común con el conjunto n. Entonces mira, observa, le voy a restar los elementos que tiene n. A ver, n tiene el 4. Acá no hay 4, así que no le quita. N tiene el 9, le quita el 9. Le quita el 16, que también tiene n. N tiene 25, pero m tiene 25, no. N tiene 36, m tiene 36, no. Entonces aquí está. Los elementos de m menos n son 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Solamente se quitó el 9 y el 16 que tienen en común. Ahora, ¿qué voy a hallar? La intersección. ¿De quién? De m con n. Y en la intersección, ¿quiénes van? Los elementos que se quitaron al inicio. ¿Qué elementos se quitaron, jóvenes? ¿Qué números se quitaron? El 9 y el 16. Y si se dan cuenta, m intersectado con n solamente son 9 y 16. Nada más. Ahora, ¿qué me pide? Ya tengo el primero, m menos n, ya está. Ya tengo m intersectado con n también. Y me pide la diferencia de estos dos. A ver, aquí, m menos n tendrá 9, no. ¿Tendrá 16? No. ¿Le va a quitar algo, jóvenes? ¿Le va a quitar algo? No, no le quita nada, porque ya no tiene nada en común. Entonces vamos a colocar aquí sus paréntesis, ¿ya? De la operación, menos, ahora en este caso, la intersección. Así. Y resulta ser los mismos elementos de m menos n. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada en común. Y esta sería mi respuesta. Aquí, ojo, no me piden el cardinal. No me piden el cardinal. Esa sería mi respuesta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, no entendí. Ahorita, mira, en este caso, ¿sabes si hallar m menos n? ¿Sí? ¿Sabes hallar m menos n? Sí. Ya. La diferencia. ¿no? La diferencia sí está bien, ¿verdad? La diferencia está bien. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ahí estás de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Sí? A m le quito lo que tiene n, ¿no? ¿Qué tiene en común m con n? Mira, lo voy a colocar aquí. De verdecito. M con n tienen el 9. ¿Qué más tienen en común? Renio, ¿qué estás haciendo? Me quito señal. ¿Me escuchan? Ya. Entonces, miren, nosotros nos quedamos aquí. Primero estoy colocando de verdecito, o si no voy a colocar otro rojito. ¿Ya?
Estoy colocando de rojito los elementos que tienen en común M con N. Son 9 y 16, nada más. O tienen otros elementos en común. A ver, me dicen ustedes si encontraron a alguien más. 9 y 16 nada más tienen en común, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. entonces ya. Ahora, cuando me dice M menos N, al conjunto M le tengo que quitar lo que está de rojito, lo que tiene en común o lo que comparte con N. Como comparte 9 y 16, esos elementos se van. Y me queda solamente 10, 11, hasta el 15. Ahí está. Ese es el primero. Ahora, el segundo paréntesis, recuerda que toda operación matemática, primero se empiezan los paréntesis y después se hace la última operación, que en este caso es la diferencia, ¿no? El segundo paréntesis es la intersección. Ahora, ¿cuáles son los elementos de intersección de M con N? 9 y 16. Entonces aquí está, 9 y 16. Ahora, al final me pide de cada paréntesis, que son este y esto, yo tengo que restar. Quiere decir, al primero le tengo que quitar el segundo. Pero si tú observas, el primero y el segundo no tienen elementos en común, o sí lo tienen. No hay. A ver, a M menos N tengo que quitarle 9. No le puedo quitar 9 porque no lo tiene. Le tengo que quitar 16. Tampoco le puedo quitar 16 porque no lo tiene. Entonces, M menos N menos la intersección de M con N es igual o tiene los elementos 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿No? En este caso es un ejemplo de conjuntos disjuntos. ¿Está bien? Ahora sí, ¿quedó claro? ¿O todavía tienes pregunta? ¿Sí? Ya, entonces ahora vamos a ver acá el número 7. El número 7. A ver, en el número 7 vamos un poquito más. Aquí. Dice, dado los conjuntos, tengo el conjunto universal del 1 hasta el 10, el conjunto A, que es la forma 2x, tal que x pertenece a los naturales, x mayor que 2, pero menor que 8. Y el conjunto B tiene la forma de x más 2, tal que x pertenece a los naturales y x es mayor que 2 y menor que 8. Y me pide hallar la suma de elementos de, ¿qué cosa? De la intersección, pero de los complementos del conjunto A y B. ¿Está bien? Entonces por aquí vamos a colocar el de aquí. A ver, rápidamente. El conjunto universal sí está expresado por extensión. Pero aquí falta el conjunto A expresarlo por extensión. Ahí me puede mencionar, a ver quién me dice. ¿Qué valores toma X en el conjunto A? A ver, ¿qué valores? Jesús, a ver, me dice usted, ¿qué valores tiene el valor de X en el conjunto A? ¿Cuál? Eso se resolvía, ¿no? ¿Cómo? Tenía- Claro, porque yo tengo que hallar el 2X. Primero, X. Dice que X es mayor que 2 y menor que 8. ¿Qué valores tiene X? 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, Ya, pero esos 3, 4, 5, 6 y 7 lo tengo que multiplicar por 2, porque dice que los Tiene que elementos multiplicar por de A es 2. Exacto. Entonces vamos, 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. ¿Cuál es el siguiente? 8, 10, 10. Luego 12, 12 y 14. 14. Listo. Ese es en el conjunto A. Ahora, para el conjunto B, ¿no? Para el conjunto B, los valores ya es X más 2. Pero los X son los mismos, ¿no? Los X son los mismos. Entonces, en este caso, el primer X es 3. Más 2, ¿quién es? 5. 5. El siguiente valor de X es 4. Más 2, 7. Siguiente, 8 o 9. ¿Está bien? No, ¿verdad? No Mis falta. ahí es 6, no es 7. 6. Está mal. Exacto, acá es 6.
Ya, 4 más 2, ahora 5 más 2, 7. 7. 6 más 2, 8. 7 más 2, 9. Ahora sí, están completos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahora, vamos por aquí. Ahora voy a hallar el complemento. El complemento. Se agrega una comilla por aquí arriba de la. ¿Está bien? El A. Una comilla. A ver, vamos a ver. Ahí está. Y a ver, si ya tiene los elementos 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Ya? Bueno, en este caso el conjunto A tiene más elementos. Aquí el universal debe tener más, ¿no? Porque se sobrepasa. ¿Ya? En este caso, ¿qué elementos le faltarían para que sea el universal al conjunto A? ¿Qué elementos? Si el universal es del 1 al 10, le faltaría el 1. ¿Quién más? 2, 3, 4, 5, 6, ya lo tiene. 7, 8 lo tiene. Y el 9. El 10 también lo tiene. Entonces, este de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9, es el complemento del conjunto A. ¿Está bien? Ahora el complemento del conjunto B. Acá está el conjunto B. ¿Qué tengo que hallar? Su complemento. Y para hallar su complemento, ¿qué tengo que encontrar? Los elementos, ¿no? Comparar el conjunto B con el conjunto universal, ¿no? Entonces aquí tenemos 5, 6, 7, 8 y 9. Le faltan los primeros, que son 1, 2, 3, Y 10. 3, No, 3, 4 y 10. 4 y 10. Listo. Y me pide, ¿qué cosa? Me pide la intersección. Observa, la intersección de estos dos. Entonces vamos a copiar por aquí y colocar la intersección, ¿no? Entonces, intersectado, acá está el simbolito, con B, complemento de B. ¿Qué tienen en común? A ver, tienen en común el 1, el 2, el 3 3 y y el 4. el 4. ¿No? Entonces 5, 7 y 9 se van. Ahí está. Listo. Entonces, este es el complemento. Y me dice hallar la suma de elementos. Entonces ya está. La suma de elementos. ¿Qué elementos tiene? 1, 2, 3 y 4. Y me pide la suma de ellos. 10. 10. Exacto, nada más. No estuvo difícil, solamente es comprender. Una vez que se comprende con las definiciones que tenemos, no hay ningún problema para desarrollar este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No hay ninguna otra pregunta, entonces pasamos para que tomen captura, ¿ya? Lo van a tomar capturita. Así que alístense por favor para no estar retrocediendo. Bien, entonces en este caso, bueno, el día de hoy solamente toca que ustedes revisen el video, revisen problemas adicionales. No hay una práctica, pero sí su práctica del día de hoy va a ser respecto a cómo está en su cuaderno. Ya, eso viene a ser su calificación. ¿Está bien? Entonces no se olviden de subirlo en intranet hasta el día de hoy, pero hasta las lo pongo hasta las 8 de la noche. ¿Ya, chicos? Entonces sería todo por hoy.